Bueno, tenemos invitados en nuestro estudio. Exactamente, porque vamos a hablar de un tema que tiene mucha injerencia en toda la sociedad en general, abriendo como hacemos siempre el abanico desde el ámbito universitario, haciendo referencia a la salud mental. Hoy estamos con una docente de la Escuela Ciencias Universitarias de la Salud. Estamos con Valeria Montes Jansón, quien, bueno, además de ser docente de esta Casa de Altos Estudios, también es la fundadora del Centro de Salud Mental y Adicciones. Vale, buenas tardes, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias. Bueno, haciendo mención justamente a esta ley que hoy se encuentra en debate y bueno, finalmente esperando que en algún momento pueda llegar su verdadera aplicación. Sí, bueno, es una ley que tiene 10 años de antigüedad, pero que en San Juan todavía no tiene la adhesión completa. Si bien somos una provincia pionera en el abordaje de muchas acciones que se han ido haciendo en pos de esta... muy en coincidencia, en consonancia con la ley, pero bueno, todavía falta y tiene muchas, está en debate y tiene muchas restricciones y tiene muchas contradicciones, muchas opiniones contrapuestas respecto a lo que se va planteando, ¿no? Bien, ¿y a qué se debe que justamente haya tantas opiniones diversas, digamos, por dónde pasa uno de los focos? Imagino que son muchos, pero por dónde pasa uno de los principales cuestionamientos o en realidad que produce posiciones enfrentadas. Bueno, es una ley que surge, su espíritu surge a partir en reacción a una realidad respecto del abordaje de la salud mental en cuanto a la restricción de derechos de las personas con padecimientos mentales. A lo largo de mucho tiempo ha existido esta percepción del enfermo mental como alguien que tiene que quedar por fuera de los márgenes de la sociedad y que tiene que, bueno, vivir ahí como un aspecto más residual. En cambio, esta ley se plantea que tiene que bueno, que pertenece a la sociedad y que su recuperación y que su vida tiene que continuar ahí. Entonces nosotros nos encontramos, por ejemplo, con el fenómeno de la manicomialización, entonces con gente viviendo durante 20 o 30 años en un hospital. Uno de los lemas fundamentales de esta ley es que un hospital no es una casa. Estamos viendo imágenes de lo que es justamente el nuevo hospital Julieta Lanteri en nuestra provincia, que además tiene otra percepción, otro paradigma. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un centro polivalente? Bueno, en esto es en lo que somos pioneros, por ejemplo, en la provincia, ¿sí? Pasar lo que propone la ley es pasar de los hospitales monovalentes, de estos grandes manicomios, donde la gente terminaba viviendo, donde se trabajaba desde este aspecto más residual, como decía recién, de la persona con padecimiento mental, a que sea un hospital polivalente con un componente de salud dentro del hospital. ¿Sí? Sigue existiendo en el Lanteri el componente de salud mental, donde se abordan tanto trastornos agudos como crónicos, pero ya también existen otras disciplinas con las que se trabaja y no tiene este carácter de vivienda de las personas, sino que tiene un objetivo de inclusión social y de reinserción social de las personas muy fuerte. Sin embargo, Vale, seguimos aquí en nuestra provincia con una deficiencia para poder encontrar un lugar en el cual sabemos que hay personas que más allá, obviamente, no extendiéndonos en 10, 20 años, pero sí hay personas que requieren de una internación en el cual justamente una institución los contenga con un abordaje interdisciplinario, no solamente desde la parte mental. Y bueno, todavía hay una carencia de eso aquí de manera estatal, ¿no?, en nuestra provincia. Bueno, en este punto hay dos aristas fundamentales que tomar. Una tiene que ver con todo lo que son los dispositivos intermedios que debieran existir para que el hospital no sea una casa, como casas de medio camino, centros convivenciales y diferentes cuestiones que están propuestas en la ley. De hecho, la ley tiene todo un anexo proponiendo los dispositivos que deberían existir para que las personas no vivan en el hospital. Y bueno, eso es difícil. Si bien ya, por ejemplo, desde la Dirección de Adicciones, porque este tema toca mucho el ámbito de las adicciones, desde la Dirección de Adicciones ya se está trabajando en convertir los dispositivos que tienen, por ejemplo, en centros convivenciales, pero bueno, por ejemplo, lo que se llama casa de medio camino para los trastornos mentales existe una con internación y es privada, y otro centro de día que también es privado. Entonces, bueno, falta mucho desde ese lugar en cuanto a los dispositivos para cubrir esto. Y por otro lado, el debate de la internación, que es uno de los debates
que se presentan Por con algunos mucha... casos públicos están como Totalmente. muy Sobre visibilizados. todo está muy mediatizado este punto de la internación. Bueno, antes cuando comentábamos con la producción me hablaban del caso de Chano y de la mamá de Chano hablando de esto. Bueno, en primera parte tenemos que pensar que es una mamá acompañando una trayecta de consumo y un trastorno mental a lo largo de muchos años, por lo que habla desde un lugar de impotencia y devastada por esta situación, por lo tanto se entiende desde ese lugar lo que plantea. Pero ella cuestiona la ley de salud mental en su artículo 20, y la ley tiene 40 y tantos artículos. Y en su artículo 20, que habla de la internación y habla del consentimiento informado. En realidad, el espíritu de ese artículo tiene que ver con evitar las internaciones compulsivas que se daban previamente y las internaciones de larga data, ¿sí? En el ámbito de las adicciones, por ejemplo, sucedía que se daban internaciones en otra provincia y durante 1 o 2 años, y recién después volvía la persona a su mismo ambiente y a su mismo ámbito familiar y social, en el que verdaderamente no se han conseguido grandes resultados. Además de las vejaciones a los derechos que se producían en ciertas instituciones, ¿no? Son instituciones que han tenido culturas institucionales muy complicadas, desde el ámbito de la violencia y demás. Entonces, bueno, las personas han sufrido mucho desde ahí. Pero ¿contempla la ley aquellos casos particulares en los cuales, mediante un diagnóstico de profesionales, se avala que, bueno, finalmente la persona no va a dar su consentimiento para ser ayudada? Totalmente. Bien. Lo que se habla del consentimiento informado, porque a veces les falta poner la otra palabra, es que la persona tiene derecho a conocer qué tratamiento le va a ser brindado, con qué profesionales, qué tiempo se estima, ciertas cuestiones que tienen que ver con su derecho a saber qué le van a hacer. Es como si yo voy a hacerme una intervención quirúrgica y no sé qué me van a hacer. No tengo el detalle técnico, por supuesto, pero sí me explica el médico qué voy a hacer. Entonces, el consentimiento informado tiene que ver con eso, con que la persona tiene que saber. Y después, la cuestión de la voluntariedad o no de la internación. Bueno, la ley contempla la internación involuntaria, pero como un recurso, como el último recurso, la internación, y uno tiene que justificar ciertas cosas. Primero tiene que ser por un diagnóstico interdisciplinario, ¿sí? Tienen que ser 2 o más disciplinas las que definan que esta persona tiene un riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, que es el criterio de internación. Y a partir de ahí, por supuesto que se puede hacer la internación, ¿sí? Lo que no se puede hacer es una internación de tiempo indeterminado. Entonces ya lo que plantea la ley es que tiene que haber un órgano de revisión al que la institución le tiene que justificar si una persona, por ejemplo, va a cumplir más de 60 días internado. Tenemos que justificar por qué esta persona ya sigue cumpliendo criterios de internación. Si lo sigue cumpliendo y se puede justificar, continuará internada. Pero por lo general, los cuadros agudos, si se compensan, lo que tiene que existir es un muy buen tratamiento ambulatorio de contención, con pautas estrictas, con redes de contención que las puede tener o no, puede ser su familia o no, pero tienen que existir estos organismos intermedios que sostengan esto. Claro, y es lo que está faltando un montón, justamente, y por eso las personas que padecen este tipo de problemas quedan como relegados a que esta sea su única oportunidad, su única opción, porque también las familias, cuando dan el alta, muchas veces no saben cómo accionar, y ir al psiquiatra 2 veces a la semana o tomar la medicación no alcanza en algunos momentos en los cuales la situación se desborda. Claro, es necesario un tratamiento con un abordaje institucional, de una contención más institucional que el tratamiento ambulatorio de consultorio externo convencional. Exacto. Entonces, bueno, cuando nosotros podemos ofrecer ese tratamiento, no tenemos por qué tener internada a una persona 1 año. Nosotros en CETEC lo trabajamos desde ahí. Nosotros tenemos el servicio de internación que tenemos, es internación domiciliaria, porque bueno, un poco adherimos a esto que tiene que ver con que la persona no necesariamente tiene que salir de su círculo social para su trabajo de desintoxicación o de deshabituación o de estabilización psiquiátrica, que son los tres motivos por los cuales se puede hacer. Pero a partir de ahí, la parte fundamental y la parte donde verdaderamente va a haber un trabajo de reinserción va a ser en el ambulatorio. Bien. Es nuestra parte fuerte en la institución, por ejemplo. Valeria, la última tiene que ver con lo interesante también de que toda la sociedad conozca sobre esta ley y que no diga, bueno, yo no tengo ningún inconveniente, no lo voy a tener desde esa posición, y que trate de desconocer. Digo, porque es importante también esa visión de toda la sociedad hacia las personas que lamentablemente están transitando por esto. Bueno, es que la persona
con un padecimiento mental, este padecimiento tiene causas biológicas, psicológicas y sociohistóricas también. Entonces, esta persona con padecimiento mental también es parte de esta sociedad. Pareciera que hay como una representación social respecto de que nos deja tranquilos que el loco esté encerrado, ¿sí? Y no tiene que ver con eso, ¿sí? No, este es el cambio de paradigma que se propone, con que esta persona es producto de esta sociedad y es parte de esta sociedad, y en que podamos trabajar para que así lo sea, para que esta persona pueda vivir en esta sociedad, con su contención, con su tratamiento, por supuesto, pero no podemos llevarlas a los márgenes, como se hizo en el siglo pasado. Bueno, Vale, como siempre es un placer recibirte. Muchas gracias por tu Mar. tiempo. Hasta luego.